Capítulo 2. Sentado en el trono de hierro rey Daeron I Targaryen. Érase una vez en los cuentos de bardos, sentarse en el trono de hierro había sido un momento de triunfo y satisfacción, sabiendo que el hombre en la cima de estos cientos de espadas era el dueño de las tierras que iban desde el muro hasta Old Town. Esta vez se había ido hace mucho tiempo, suponiendo que realmente hubiera existido. Estos días la vista era simplemente deprimente. Sin embargo, esa era la opinión de Daeron, pero el monarca recién coronado solo había tenido unos días para acostumbrarse. Con el tiempo, era posible que cambiara. Cosas más extrañas habían sucedido. Podrían pasar cosas más extrañas. El muro podría colapsar. Casterly Rock podría ser tomado por la fuerza de las armas. Los Ironborn podrían decidir abandonar la piratería y convertirse en comerciantes respetables. El último pensamiento provocó casi una carcajada en el joven jinete de dragón. Mirando directamente al frente de él, la sonrisa desapareció por completo. Su padre, el ya fallecido rey Viserys Targaryen, primero del nombre, había confirmado la tradición de poner las calaveras de los dragones fallecidos en la sala del trono, y su hermano Aegon nunca la había roto. No había sido un problema durante el reinado de su padre y su abuelo. Desde que el conquistador había forjado este incómodo trono maldito 3 veces, solo habían muerto 3 dragones principales. Valerion de Bladread, muerto de vejez, tan poderoso que ninguno de los de su propia especie había logrado desafiarlo mientras estaba vivo. Meraxes, la cabalgata de la reina Rhaenys, derribada con la reina por un rayo de escorpión en el ojo sobre Yol, cuando la casa Targaryen intentó conquistar Dorne y fracasó. Quicksilver, el dragón del rey Aenys. Derrotado por Valerion mientras el hijo de Aenys, Aegon, volaba en la batalla bajo el ojo de Dios. Y eso había sido todo. En más de 120 años de reinado, 3 y solo 3 dragones de batalla adultos se habían perdido por todas las causas. Una capacidad de supervivencia que sin duda habría sido impresionante si en los últimos 3 años la dinastía Targaryen no hubiera perdido nada menos que 15 dragones, jóvenes y viejos. Arrax, masacrado por su hermano Aemond y vagar en Bastión de Tormentas. Meleys, caído en Rooks Rest en una batalla desesperada contra sus 2 hermanos Aegon y Aemond. Vermax, el dragón de Jacaerys, desapareció con su amo en la batalla de la garganta. El fantasma gris, comido por Sunfyre en un puro acto de canibalismo si alguna vez hubo uno. Sunfyre, el dragón real debilitado y roto, derribado por una flecha fatídica en Dragonstone. Dreamfyre, Syrax, Morgul, Shrikos y Tyraxes, asesinados en el asalto de Dragon Pit y los disturbios que causaron tanta devastación en King's Landing. Vermitor, Seasmoke y Silverwing, asesinados en la segunda batalla de Tumbleton, 2 de ellos bajo sus propias órdenes para asegurarse de que los traidores pagaran con sus vidas sus intentos de usurpación. Caraxes y Vhagar, los 2 dragones de batalla más poderosos de su época, que se destruyeron mutuamente en el ojo de Dios. 15. De 18 dragones maduros al comienzo de la guerra. Y de los 3 que quedaban, nadie sabía dónde podría estar Shakespeare en este momento, y el caníbal nunca había aceptado un jinete en 5 décadas de vida. En la práctica, solo dejaba a su encantador Thesarion como lo más parecido a un dragón de batalla. La carnicería de la guerra en curso había impedido que todos los caneos de dragón estuvieran presentes en la Fortaleza Roja, pero ahora todavía eran 12, oscureciendo el ambiente con su sola presencia. Para un jinete de dragón, la advertencia era clara. La próxima calavera que traigan aquí podría ser tu dragón. Y por destino o batalla, pocos Targaryen sobrevivieron por mucho tiempo a la muerte de sus vinculados. Todos los cuentos de bardos y todos los registros coincidían en eso. No es que ya sean muchos de nosotros. La dinastía Targaryen se redujo por ahora a 4 miembros, el propio Daeron y 3 niñas. Tantas muertes. Contemplando a los cortesanos, caballeros, guardias y nobles presentes en la sala del trono, esperando las últimas demandas de justicia para el día, los pensamientos de Daeron Targaryen no eran muy ligeros. Ya sea que quisiera admitirlo o no en público, todos sabían que la principal fuerza de los Targaryen para unir a Westeros habían sido los dragones. La herencia de Valyria. Los gobernantes del cielo. Y ahora esta fuerza se enfrentaba al peligro real de extinción. Su Majestad, hay un último peticionario. Afirmó el gran maestre Oruyle, con esa voz vacilante y cansada que había ganado durante su encarcelamiento en las celdas negras de la Fortaleza Roja, diseñando con un movimiento de su mano la figura de un caballero que llevaba los estandartes de la Casa Arte, esperando pacientemente a varios metros de distancia. De las cuchillas afiladas donde se sentaba Daeron. Bueno. Daeron forzó una sonrisa para llegar a sus labios.
El caballero estaba solo y no se veía particularmente enojado o desesperado, este debería ser un suplicante fácil. En ese caso, mejor. El rey no tuvo tiempo de terminar la frase. Las grandes puertas, el acceso más directo al trono de hierro, si uno salía del bastión de Maegor, se abrieron por completo, arrojando una enorme corte de septones y septas con sus ropas blancas de ceremonia. Y guiándolos, por supuesto. El septón supremo. Anunció el heraldo real, haciendo todo lo posible y fallando en no verse completamente abrumado por la situación. Susurros y murmullos se extendieron entre las filas de la nobleza y los ricos que asistían al espectáculo, y una parte de Aegon los entendió. Dado que Maegor el Cruel había masacrado a los pobres por decenas de miles y Jaehaerys el Conciliador había disuelto la fe militante, se debían mantener ciertas cortesías entre el Señor de los Siete Reinos y el líder de la fe. Y no solo porque los monarcas después del edicto de Maegor habían demostrado con justicia que eran mucho más poderosos que cualquier autoridad religiosa. Estas medidas habían sido pisoteadas e ignoradas en un solo momento, mientras el Septón Supremo avanzaba hacia Daeron y el Trono de Hierro. 4 veces el Septón Supremo había pedido audiencia a Viserys I durante su reinado. Cada vez había sido con 15 días de anticipación y con un número mucho más limitado de señores influyentes asistiendo. A menos que su memoria le falle, Daeron no podía recordar haber enviado una invitación tan prestigiosa. Daeron hizo todo lo posible por no fruncir el ceño, hacer una mueca o mostrar una expresión de insatisfacción. Sin importar cómo se sintiera personalmente, un rey tenía derecho a cierto comportamiento. Y eso es lo que era, un rey, gracias a las ansias de batalla de sus 2 hermanos mayores. Si Daeron tenía que ser honesto consigo mismo, el joven rey Targaryen sabía que debería haber esperado un movimiento como este de Fight. El caballero de Arte eligió sabiamente unirse al público, considerando sabiamente que su suerte de obtener justicia en este día era realmente nula. A su vez, permitió a Daeron contemplar al hombre que marchaba hacia él. El máximo representante de los 7 en esta tierra ya no era el que había dado su bendición a Aegon el día de su coronación después de que el Lord Comandante Criston Cole proclamara rey a su hermano mayor. El antiguo Septón Supremo de hace 3 años había sido sólidamente comprado y pagado con oro de Utuer. Fiable, hasta el punto de que la madre de Daeron había sido capaz de escribir sus importantes sermones palabra por palabra, verso por verso. Por desgracia, el hombre ya no era de este mundo. Cuando desembarco del rey cayó por primera vez, el Septón Supremo había desaparecido. Según Lord Larys, el príncipe Daemon Targaryen había organizado muy discretamente su asesinato a manos de desagradables mercenarios. El hombre elegido para ser el reemplazo de Rhaenyra había sido un seguidor negro de pies a cabeza, que había sido destrozado en los disturbios que habían matado a tantos en la capital. El reemplazo del reemplazo, para llamar a un gato por su nombre real, era más joven, mostrando una barba finamente cola y sombríos ojos negros bajo la magnífica tiara de cristal de su oficina. El sacerdote vestía túnicas blancas, con la única decoración en oro claramente visible, que era una estrella de 7 puntas sobre donde latía su corazón. En general, era una figura severa, no fácil de hacer reír o intimidar. ¿Por qué el devoto no eligió a otro hombre? Tu gracia. Daeron se las arregló con mucho control autodidacta para no estremecerse. El tono podría haber sido considerado respetuoso en otras circunstancias. Sin embargo, Daeron había escuchado este tipo de voz muchas veces en el campo de batalla en las últimas lunas. Respetuoso, eso sí, ante el señor o el caballero que tenía delante blandía su espada e intentaba arrancarte la cabeza. Gracias por acceder a verme tan pronto, su gracia. Daeron no quería nada mejor que estrangular al insolente sacerdote en ese momento. Sin confiar en su lengua para lanzar un insulto, su respuesta fue un breve asentimiento, junto con la breve respuesta: el placer es todo mío, su santidad. Daeron mintió. El rey de cabellos plateados no pudo resistir un pequeño resentimiento hacia su interlocutor. Pero no viniste hasta aquí desde el septo para escuchar esto. Ciertamente no. La voz del Septón Supremo se había vuelto realmente triste en un momento. Un hombre menos versado en los desagradables talentos requeridos en Game of Thrones casi habría creído que el Septón Sagrado estaba a punto de llorar. Sucedió una pérdida terrible, su gracia. Un evento terrible y terrible. El religioso dejó el momento justo para que todos los presentes fueran devorados por la curiosidad y luego terminó su oración. Hablo, por supuesto, del asesinato más repugnante y horrible. Al oeste de Raventree Hall, el Septón Lucos el Misericordioso y todos los peregrinos que lo seguían estaban esparciendo pacíficamente la luz de la fe cuando fueron masacrados odiosamente por hombres armados.
Luego añadió el Septón Supremo, casi como una ocurrencia tardía. Estos monstruos llevaban un estandarte del dragón negro. 3 o 4 veintenas de conversaciones se iniciaron en voz baja al anunciar estas noticias. El rey hizo todo lo posible por no sonreír o mostrar su placer. Daeron había oído hablar de este Lucos el Misericordioso. Anteriormente un septón en Crownlands, Lucos había viajado por Riverlands y Reach, asesinando y robando cada asentamiento o aldea en su camino que no era lo suficientemente poderoso como para hacer huir a su banda armado con garrotes y oxidadas herramientas puntiagudas. A diferencia de muchos bandoleros y otros mercenarios de la guerra, Lucos había sido inteligente al evitar las patrullas que verdes y negros habían enviado para localizarlo. El Septón había sobrevivido y ganado suficiente popularidad como para que su banda de peregrinos se convirtiera en un verdadero problema. Un par de cientos de fanáticos religiosos no son un peligro para un pequeño ejército, pero con garrotes eran suficientes para golpear a cualquier pueblo llano que quisiera resistirlos. Bueno, hasta ahora. Alguien evidentemente había logrado enviar a este Lucos y sus seguidores a los 7 infiernos donde pertenecían. En otras circunstancias, Daeron se habría parado en el trono y vitoreado con esta noticia. Tal vez incluso envió un regalo a los señores negros y a su prima Baela por librar a su reino de una inmundicia tan venenosa. No pudo, no solo no estaba exactamente dispuesto a agradecer a la persona que había matado a su hermano en el duelo de dragones, sino que estar de pie en el trono habría significado arriesgarse a ser desangrado por estos cientos de cuchillas fijadas por Bladread, y los vítores le costarían el apoyo de la fe. No es que se hayan revelado útiles en esta guerra, susurró una vocecita en su cabeza. Esto es espantoso. Le dijo a Daeron, haciendo todo lo posible por fingir simpatía. Gracias, su gracia. Respondió suavemente el Septón Supremo. Evidentemente, el maldito sacerdote había esperado que esa respuesta saliera de su boca. Pero me temo que esto fue solo el comienzo de las atrocidades que estos blasfemos traidores cometieron con los fieles. Continuó el Septón Supremo. Una vez que hubieron matado a la mayoría de los inocentes, los bárbaros tomaron a Lucos y a sus más fieles seguidores y luego los despedazaron. Luego derramaron sus entrañas en varios árboles, para manifestar su adoración en falsas deidades. Daeron no quería nada mejor que gritar y jurar 1 o 2 insultos. A pesar de todas las atrocidades cometidas por los negros y los verdes, la guerra había seguido siendo un conflicto afortunadamente desprovisto de problemas doctrinales religiosos. Había habido guerreros peleando sin creer en las 7, me vino a la mente Lesos y de las 3 hermanas, pero en ningún momento hubo enfrentamientos porque un bando odiaba a los dioses del otro. Dada la violencia de las batallas y la magnitud de la destrucción, fue algo bueno. Lo último que Westeros necesitaba era una guerra religiosa además de todo lo demás. Al menos hasta esta tarde. Norteños. Tenían que ser los norteños. Nadie más considera que derramar las entrañas de un enemigo vivo sobre un árbol es un método válido de adoración. No tema, su santidad. Gruñó en su gran barba la mano del rey, Lord Borros Baratheon. El señor de Bastión de Tormentas, a pesar de ser la corte real, vestía una armadura de placas, y solo se le había quitado el casco con astas. Daeron no tenía idea de cómo se las había arreglado para estar de pie todas estas horas a la derecha del trono con este peso de acero sobre sus hombros y el resto de su cuerpo. Pronto, estos asesinos negros serán cadáveres pudriéndose en el campo de batalla. Yo y mi ejército se asegurará de eso. Si hubiera sido políticamente posible patear al Señor Supremo de las Tierras de la Tormenta en la cabeza, Daeron lo habría hecho a toda prisa. Por desgracia, Lord Borros era un gigante más alto que él por varios pies, pero también era el padre de su propia esposa. Arianne ciertamente no lo invitaría a la cama esta noche si deshonraba a su padre a la vista de toda la corte. Este abominable acto no quedará impune. Una vez que los culpables estén en manos de la justicia real, habló Daeron antes de que Lord Borros hiciera promesas de las que la corona se arrepentiría en los próximos años, poniendo mucho cuidado en marcar cada palabra con el énfasis que se merecía, recibirán la sentencia completa exigida por sus muchos crímenes. Ejecución por decapitación. No había necesidad de molestarse con un juicio para los Black, dada la absoluta certeza de que no se molestarían con uno si la situación fuera a la inversa. La mayor parte de su pequeño consejo a su lado hizo pequeños ruidos de acuerdo, pero no ofreció más apoyo. El gran maestre Oruyle se había sumido en una especie de letargo. Lord Durham Grandison y Lord Nuimpea que una vez más mostraban informalmente que estaban de acuerdo con su suegro. Ser Tyland Lannister susurraba algo enojado para sí mismo, un hecho alarmante desde su experiencia de tortura.
Y Lord Larys Strong, maestro de los susurradores, permaneció tan enigmático y silencioso como siempre. ¿Y los rumores que los Black pretenden convertir a los dioses antiguos de los bárbaros del norte? La pregunta había sido formulada con una voz casi inocente, pero Daeron no se dejó engañar. Esta fue probablemente la verdadera razón por la que el Septón Supremo se había molestado en dejar a sus incondicionales seguidores de cualquier clan en Westeros en el que había sido elevado. La corona escuchará estos rumores con la mayor atención. Prometido Daeron. Sin embargo, tenga la seguridad de que, sin importar las herejías cometidas por los negros, yo, el rey Daeron I Targaryen, permanecí fuerte y dedicado a la adoración de la verdadera fe. Un gran clamor de aplausos se elevó de los nobles y cortesanos reunidos alrededor para escuchar a la audiencia. El Septón Supremo hizo una amplia reverencia, aparentemente satisfecho, antes de retroceder 3 pasos. Lástima que esta farsa de titiriteros en el trono de hierro fuera inútil. No, Daeron no temía que los Black fueran a abandonar a los 7 como religión en el corto plazo. No importa lo que quisieran los Stark, los Blackwater, los Bolton y sus abanderados, eran tantos, si no más, fieles en sus ejércitos. Casa Manderly de Puerto Blanco. Casa Arryn del Nido de Águilas. Casa Tully de Aguas Dulces. Casa Rowan de Golden Grove. Los 7 estaban atrincherados por todas partes en Poniente, incluso en Dorne, que en primer lugar no formaba parte de los 7 reinos. Habría sido necesario que un hombre muy estúpido cometiera un error al unir a decenas de miles de hombres, mujeres y niños contra sí mismo y, a pesar de todos sus defectos, Daeron no creía que la nueva mano enemiga, Lord Cregan Stark, fuera un hombre así. Mientras el Septón Supremo se retiraba de la Fortaleza Roja con su gran grupo de septones y septas, Daeron pensó con amargura que ganar la guerra probablemente sería más fácil que resolver todos los problemas causados por ella. Lord Larys Strong. Estaba lloviendo. Su padre Lionel, los 7 benditos sean, había dicho a menudo que en las tierras de los ríos, las fuertes lluvias solían caer al acercarse las grandes batallas. Para Larys, esto no era un buen augurio. Desde su puesto secreto cerca de la puerta de los dioses, lo que caía del cielo era un verdadero diluvio. El Aguas Negras ya había dejado su cauce, inundando con sus aguas almizcladas Fish Market, Moodgate y los extremos norteños de Kingswood. Las aguas eran oscuras, arrastrando consigo innumerables escombros, ramas de madera, rastrojos, paja y sustancias que era mejor saber no saber exactamente qué eran. Beber esto no era aconsejable en la honesta opinión de Larys. Varios caminos utilizados con frecuencia por los agricultores y comerciantes para venir a la ciudad a vender sus cosechas habían desaparecido bajo el agua. Tiempo horrible. Pero Larys no había tomado uno de los numerosos pasadizos secretos del fuerte de Maegor para ver caer la lluvia o las grandes cantidades de lodo que rodeaban la capital. No, el maestro de los susurradores había venido a ver a los soldados. Desde el comienzo de la mañana, o lo que pasó como una mañana en esta lluvia barrida por vientos invernales violentos y aulladores, el enorme ejército sureño del rey Daeron había abandonado el campamento con dificultad. Una enorme serpiente de hierro, acero, carne y hueso. Metal, cuero, odio y sed de sangre. Largas columnas de espadas y lanzas, hachas y martillos. Marchando en columnas, primero habían llegado los hábiles arqueros de las marcas. Luego, las levas de Onewine, gente común ensangrentada por las interminables escaramuzas y batallas que se habían visto obligados a librar a lo largo del dominio para llegar a King's Landing. La caballería pesada de Utomor y Baratheon Ouses, sus caballos haciendo todo lo posible para desafiar el equivalente a varios cubos de agua por vuelta de reloj de arena sobre sus cabezas. Infantería ligera de Rainor, infantería pesada de Bastión de Tormentas, orgullosos caballeros de los 7. Estos guerreros juntos formaron el último ejército que los verdes podrían poner en el campo antes de las lunas. Posiblemente años. Los susurros de una nueva ofensiva de Rowan habían llegado a sus oídos por parte de los agentes que había dejado en Ciderhall, y aunque Larys esperaba fervientemente que los leales rechazaran la tormenta de espadas que venían de ellos, la ayuda no vendría de esta dirección. Tampoco vendría de las tierras de la tormenta. Lord Borros Baratheon, este carnicero feroz y despiadado, se había glorificado a sí mismo al llegar con un ejército completo, pero los pequeños arcoíris que tenía en las tierras de la tormenta decían lo agotado que el señor de Bastión de Tormentas había dejado sus tierras ancestrales. Eso fue lo que sucedió cuando dejaste a un hombre analfabeto sin conocimiento de impuestos o dinero que gobernaba uno de los reinos.
Además, los asaltantes y piratas de Tirosh todavía intentaron lanzar ataques en las costas del mar de Dorniense. Aún así, el ejército verde tenía 230.000 hombres, incluso después de dejar una guarnición de 4.000 hombres armados para proteger desembarco del rey contra cualquier ataque concebible. Cerca de 5 y 10.000 eran hombres o señores de Baratheon que juramentaron Bastión de Tormentas. Los 7 y 10.000 restantes eran Reachers, con una mayoría de abanderados de Hightower, no Crown Lords o Riverlanders. Después de que las hazañas del príncipe Aemond y Ser Criston Cole condujeran a la aniquilación del ejército del primero y una serie de masacres masivas desde el Diente Dorado hasta Punta Garra, los caballeros de dichos reinos habían desertado de la causa verde. Larys no los culpaba. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo logramos arruinar el reino en 3 años? Larys sabía la respuesta. 2 palabras. La locura de Targaryen. 2 pequeñas palabras que habían devastado el reino y causado tantas muertes que el señor de Arrenal dudaba que alguien supiera cuántas personas habían muerto durante esta guerra. El intento personal de Larry fue de 475.000. Ciertamente estaba por debajo del número real. Los maestros de los susurradores sabían que él tenía un papel importante en estas muertes. Suficiente para saber que su destino final cuando muriera no serían los 7 cielos. Pero no teníamos elección. No podíamos dejar a Daemon Targaryen sentado en el trono. Este monstruo habría destrozado todo. A diferencia de muchos lores y caballeros, Larys había enviado agentes a todas partes en busca de la verdad mucho antes de que el rey Viserys I agonizara. Por supuesto, uno podría argumentar que tenía mejores razones que la mayoría para actuar de esta manera. Su padre y su hermano habían muerto en Arrenal en un incendio que gritaba alto y fuerte asesinato. Lo que Larys había descubierto usando todos sus artificios de maestro de espías lo había congelado en la médula de sus huesos más allá de sus peores pesadillas. El príncipe Daemon Targaryen había asesinado al hermano mayor de Larry y a su padre, y contrató a una veintena de mercenarios para encender el fuego. Laenor Velaryon, el marido de Rhaenyra, también había sido asesinado por orden de Daemon. Ser Lomar Staunton, desaparecido en el mar para no ser visto nunca más. Ser Aemon Celtigar, se fue a cazar un jabalí y nunca regresó. Ser Carnan Pyle, noqueado permanentemente por una jarra en la cabeza cuando una taberna se convirtió en el lugar de una pelea. Todos estos asesinatos con el objetivo evidente de casarse con Rhaenyra Targaryen y hacerse con el trono. Sin mencionar su guerra privada en los peldaños de piedra, sus duelos contra oponentes sin experiencia en el manejo de una espada o la corrupción extendida bajo su vigilancia en el rey. Larys había tratado de obtener pruebas suficientes para sentenciar a muerte a Daemon. En vano. Daemon era un enemigo formidable, y no se había mantenido con vida todos estos años contra la triarquía y miles de enemigos sin aprender una cosa o dos para cubrir sus huellas. Sin mencionar a Mysaria, la amante de Lysene de Daemon. Y los trucos mágicos que ambos habían adquirido con los brujos y forajidos mágicos de Essosi. Si Daemon hubiera sido un caballero o un señor común, las pruebas que Larys había reunido habrían visto al jinete de Caraxes bailar al final de una cuerda. Pero Daemon era un príncipe de la sangre. Las deducciones, las pruebas indirectas y los testigos de baja cuna no podían utilizarse contra un miembro de la familia real. Al menos esa había sido la declaración del rey Viserys I, una decisión que condenó a Poniente a la noche y al desastre. Y ahora se acercaba el invierno, como siempre advertían los Stark. Un dolor punzante se manifestó en su pierna derecha, lo que obligó a Larys a apoyarse en su bastón. El maestro de los susurradores hizo una mueca. A las 4:40 onomásticas, estaba lejos de su juventud, y ahora las lluvias eran dolorosas por su simple presencia. Tal vez sea una retribución divina por mis pecados. El pensamiento lo divirtió un poco. ¿Retribución de qué? Proteger a la princesa Rhaenyra Targaryen en su infancia de la letanía de acciones catastróficas que había cometido. Evitar que el príncipe Aemond Targaryen sea un asesino de parientes y un asesino en serie. Dar buenos consejos al rey Aegon II. Larys había hecho todo lo posible. Había cumplido con su deber para con el reino. Como confesor del rey Viserys, el primero del nombre. Como señor de Arrenal. Como maestro de los susurradores. Como espía, confidente, asesor, manipulador, intrigante y, cuando los tiempos lo requerían, asesino. Pero él era el pie zambo, el misterioso hombre enigmático en las sombras. Nadie confiaba en él, y sus consejos la mayoría de las veces eran ignorados. Cuando tomó el cargo, le molestó mucho. Ahora, Larys lo estaba tomando como un hecho consumado. Tomemos el caso de la campaña inicial.
Al ver una veintena de infantería de Swan lamentablemente vadeando el lodo, cualquier comandante militar decente podría decirle que luchar en estas condiciones fue una idea idiota. El otoño estaba muy avanzado y los vientos helados dijeron que el invierno no tardaría en estrangular a los 7 reinos de Poniente. Por simple lógica, lanzar una campaña en estas condiciones cayó en una estrategia de desesperación, lo cual no estaba lejos de la verdad. Larys había visto los números presentados por Ser Tyland Lannister. Estaban mal. Peor aún, el Lannister mutilado pensó que probablemente eran demasiado buenos para ser verdad. Y si algo entendían los Lannister era el oro y cómo gastarlo. Mejor escuchar con completa atención cuando el hermano del difunto señor de Casterly Roth les había dicho que el hambre iba a ser una horrible realidad en cuestión de lunas. La orden ya se había derrumbado por completo en varias provincias. Westerland era un osario, gracias a Dalton Greyjoy y sus saqueadores. Las aldeas habían sido arrasadas por cientos. Columnas de refugiados marcharon y saquearon, a menudo volviéndose unos contra otros por un trozo de pan. Solo había 2 soluciones. Primero, proponiendo la paz a los negros. Lord Corlys Velaryon había estado a favor, pero el anciano maestro de Driftmark había sido el único. El odio entre las 2 facciones ahora estaba bien arraigado. En segundo lugar, forzar a las fuerzas negras a una batalla decisiva. Larys había dudado mucho de que fuera posible, pero Lord Borros Baratheon había tomado algunos de los informes de sus propios agentes en el contenido de Face, y estimó que era factible interceptar los refuerzos de Arryn que aterrizaban en Poza de la Doncella después de su viaje por mar en la Bahía de los Cangrejos. Si los Stark y los Tully intentan hacer una parada mejor según el señor Baratheon. Lord Durham Grandison había acordado que era la oportunidad de aplastar toda la rebelión en una gran batalla. Larys pensó que los 2 señores de Stormlanders eran unos imbéciles arrogantes. Lord Mootón se había cambiado la capa por la locura de Rhaenyra Targaryen. Para una nueva y joven reina, una de sana cordura y asesorada por hábiles señores, Lord Manfred el pobre traidor devolvería su capa a los Black. Puede que ya haya sucedido. Sin embargo, Lord Borros y su abanderado habían sido lo suficientemente convincentes o le habían contado suficientes evidencias estratégicas al rey para que Daeron diera su consentimiento. Larys no veía cómo en los 7 infiernos una sola batalla iba a hacer que Invernalia, el nido de águilas, aguas dulces y pique suplicaran términos, pero el rey había decidido salir al campo con la última mayoría que tenían los verdes, y eso fue todo. 32.000 hombres ahora marchaban en el barro y la lluvia para una de las batallas más grandes que Westeros jamás había visto. Y al final, esperaba Larys, la victoria y el final de este terrible y sangriento conflicto. Paz. Cuando se había vuelto tan extraña esta palabra, sobre su cabeza, sonó un fuerte y poderoso rugido. La lluvia ocultaba todo lo que no estaba cerca, pero el maestro de los susurradores pensó por un instante que había visto un destello azul en la oscuridad. Demasiado. El espectáculo de un dragón volando era uno del que el señor de Arrenal nunca se había cansado. Y Tessarion, la reina azul y actual dragón real, era realmente un espécimen magnífico, con alas, escamas y aliento de fuego de color azul cobalto. Sin embargo, la cresta, las garras y el vientre mostraban un tono cobrizo. Un nuevo rugido resonó en la distancia, pero Tessarion era invisible a sus ojos mortales. Junto a las murallas se divisaban los caballeros y hombres de armas de la casa Connington, formando la retaguardia del ejército. Larys negó con la cabeza y dejó de observar la marcha del ejército hacia el norte. Todas sus preocupaciones por el destino de la próxima campaña fueron infructuosas. Nunca había sido un guerrero. Sus enfermedades y su malformación en los pies se lo habían asegurado. No, el destino de la guerra no iba a estar en las débiles manos de Larry. Lo que el maestro de los susurradores podía hacer y haría era hacer planes para asegurarse de que hubiera una capital y un reino si el rey Daeron regresaba victorioso. Al contrario de lo que pensaban todos en las buenas tabernas de Visenya, no era una tarea fácil. Solo en las últimas 2 semanas, 3 asesinos habían sido torturados y asesinados antes de que intentaran matar a la princesa Rhaenyra Targaryen, la sobrina del rey Daeron. Larys había reconocido el trabajo malévolo de Lord Impeake en eso. El señor de Starpite era hombre muerto, el maestro de los susurradores había dado las órdenes. Después de todo, una flecha amiga en medio de la batalla es muy fácil de organizar. Más preocupantes fueron los intentos de los maestres de envenenar a los dragones. Los de barba gris pensaron que eran muy inteligentes y sutiles, pero estaban jugando en el campo de batalla de Larry.
pasando por alto al gran maestre Oruile, debilitando la estructura de Dragon Pit, contratando a estos cazadores de dragones en medio de los disturbios, inteligente. Inteligente pero no lo suficiente. Laris había puesto los huevos de dragón en seguridad y la eliminación de la oveja negra iba a comenzar. Sus fines iban a ser tan dolorosos como la magnitud de su traición. Westeros se había unido en el fuego de los dragones, y solo los dragones mantuvieron la unidad de los 7 reinos. Si el precio del reino era la vida del archimaestre, que así sea. Si un maestro de los susurradores tuviera que derramar torrentes de sangre y ennegrecer su alma, que así sea. Mientras el reino sobreviviera, el precio era aceptable. Las cosas que hago por el reino, susurró el pie Zambo, mientras la lluvia redoblaba su intensidad. El señor de Arenal se puso su capa negra, agarró por última vez su bastón de madera y lanzó una última mirada a las lluvias torrenciales antes de desaparecer en los túneles. Tenías razón, padre. Grandes lluvias exigen grandes batallas. Se acerca el invierno, pero antes me aseguraré de que los dragones vuelvan a bailar en los cielos.